Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Ustedes saben que los grandes acontecimientos, los grandes descubrimientos, siempre surgen de preguntas aparentemente simples. Un día Newton se preguntó por qué las cosas caen para abajo y no para arriba. ¿Por qué cuando suelto algo no se queda en el aire? Y de ahí sacó la ley de gravedad. El hombre usaba la palanca, pero no sabía por qué haciendo una palanca tenía que hacer menos fuerza. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué si tomo esto hago menos fuerza? Quiere decir que son preguntas muy simples, y de esas preguntas muy simples después salen cosas muy importantes. Piensen ustedes en Arquímedes, por ejemplo. Un día se metió en la tina para bañarse y vio que el agua subía. Y entonces dijo, bueno, entonces el agua no es elástica, porque modifica el nivel. Y yo puedo saber el volumen de un cuerpo si lo sumerjo y tomo cuánto se movió. Bueno, una pregunta muy simple. ¿Por qué cuando me meto dentro de la bañera el agua sube y no baja? Quiere decir que esas preguntas simples a veces hay que hacerlas cuando uno estudia también algún libro de la Biblia. Es decir, preguntarse las cosas más simples, no ir a las más complejas, sino preguntarse las cosas más simples. Por ejemplo, uno tiene que iniciar el libro de Proverbios con esta pregunta, que es una pregunta simple. ¿Quiénes pueden ser sabios? Y aunque la pregunta es simple, no es simple la respuesta. Porque fíjense ustedes que hay una tendencia en el hombre a pensar que la sabiduría pertenece a unos pocos y que pertenece es casi como a una ciencia oculta. En la Biblia la sabiduría no es un saber oculto. Y entonces vamos al primer capítulo de Proverbios. Y vamos a recordar algo que ya leímos. El capítulo primero de Proverbios, los versículos 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Fíjense que se menciona que la sabiduría está en 4 lugares diferentes. Se habla de las calles, las plazas, los centros de reunión y las puertas, y dice allí es el lugar donde se reunía gente. Si usted entraba a una ciudad antigua, usted sabía que la gente se reunía en los lugares de reunión, por ejemplo, los teatros al aire libre, los anfiteatros que había allí, centros grandes de reunión, el ágora, que era el mercado, era el segundo lugar de reunión, allí encontraba con la gente. Las plazas, que eran los lugares de esparcimiento para nosotros, pero para ellos eran los lugares cívicos, donde se presentaban todos los homenajes cívicos, y por otro lado en las puertas de la ciudad, que eran donde se emitían los juicios. Los jueces se sentaban en la puerta de la ciudad y allí juzgaban. Así que en todos esos lugares, dice, donde está la gente, allí la sabiduría clama. Ahora, este clamar quiere decir, en esta personificación que se hace de la sabiduría, está diciendo, bueno, quiero que todos sean sabios, porque no va a buscar a una élite, sino que clama para todos, porque está clamando en lugares públicos. Y esto ya nos abre el panorama, porque entonces la sabiduría, el saber vivir, como lo definimos, es el conocimiento aplicarlo a la vida, la experiencia aplicarlo a la vida. Saber cómo conducirnos, es para todos, porque no pasa tampoco por el conocimiento, no pasa por las universidades, no pasa por allí, pasa por una actitud de vida, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Quiere decir que lo primero que tenemos es esto. Ustedes recuerdan que cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, primer pagano que se convierte al cristianismo, Pedro saca una conclusión y dice, en verdad he visto que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que para Dios no existen las diferencias que ponemos nosotros, ¿no? Y esto también vale para la sabiduría, que es el tema que estuvimos viendo durante este mes. La segunda pregunta que uno puede hacerse es, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Vivimos nosotros en el tiempo del conocimiento.
el conocimiento en este momento se duplica cada 2 años. Quiere decir que todo lo que sabemos ahora, dentro de 2 años, va a saber la humanidad, no nosotros, sino la humanidad va a saber el doble. Quiere decir que un chico, por ejemplo, entra a la escuela primaria y hace los años de escuela primaria. Cuando sale, cuando entra, el conocimiento es 1. Cuando sale, se ha multiplicado por 64. Quiere decir que el volumen de conocimiento, al duplicarse por año, tiene una progresión geométrica, ¿no? 64 veces más. Pero ya hay gente que está analizando, este es un tema de análisis, cómo se multiplica el conocimiento, y que está diciendo que es menos de 2 años. Algunos hablan de 18 meses y otros hablan de 20 meses, que estamos llegando a esa duplicación del conocimiento. Quiere decir que somos una sociedad con un gran caudal de conocimiento, que se multiplica en forma tal que ustedes ven que cada vez tenemos más especialistas. Antes había un médico para todo, ahora no. Ahora hay un médico, porque si usted tiene un problema ocular, tiene que ir a un médico, tiene problema de digestión, tiene que ir a otro médico. Y yo tenía un amigo que decía, dentro de poco va a haber especialistas del ojo derecho y del ojo izquierdo. ¿No es cierto? Porque hay tantos especialistas, porque se especializan en eso, en eso. Es interesante porque eso habla de que hay tanto conocimiento que no lo puede captar una sola persona. Que el médico de cabecera en aquel tiempo sabía todo lo que sabía un médico. Hoy el médico no sabe todo lo que sabe un médico. Sabe lo que tiene una base, por supuesto, y sabe lo que en su especialidad está pasando. ¿Por qué? Porque el conocimiento se está multiplicando en una forma tremenda. Sin embargo, y a pesar de que estamos en una escalada así de conocimiento, no se ve la sabiduría en el diario vivir. Acá es donde usted nota más la diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque somos una sociedad que multiplica el conocimiento. Sin embargo, cada vez tenemos más vidas enredadas, que no encuentran el rumbo, que van y vienen, que suman problemas diariamente, matrimonios confundidos, que no saben qué hacer, que no saben qué rumbo tomar, cómo solucionar sus problemas, cómo criar sus hijos. Quiere decir que tenemos gran conocimiento, pero nos falta la sabiduría de vivir, saber vivir y saber organizarnos correctamente en nuestra vida. Y eso no solamente pasa con la gente que no es cristiana, le pasa también a los cristianos, pasa también a los cristianos esto. Porque el cristiano no por ser cristiano tiene sabiduría. Hay muchos cristianos que son absolutamente necios. Lo que quiere decir que esto también pasa a los cristianos. Ahora, ¿dónde encontrar la sabiduría? Pedro en su carta dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Está diciendo, miren, hay oscuridad entonces entre los hombres, no tienen sabiduría, porque si no logran armar una familia como se debe, si no saben cómo criar a sus hijos, es porque están viviendo en oscuridad. Dice, miren, acá hay algo que Dios ha marcado, que son las leyes de Dios, y esto es como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro. Usted tiene una luz, usted sabe dónde ir a buscarla, la tiene que ir a buscar ahí. Los proverbios son normas prácticas para saber cómo dice Dios que tenemos que actuar. ¿Cómo dice Dios que tenemos que actuar? Usted se habrá encontrado con muchos proverbios que atacaban problemas cotidianos, problemas diarios que uno tiene, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que actuar frente... Yo estaba el otro día dando vuelta con ese proverbio que dice no contestes al necio conforme a su necedad, sino como merece su necedad. Y yo buscaba la diferencia entre estas dos palabras, ¿no? Bueno, yo me puedo, cuando tengo que contestar al necio, puedo decir una necedad, me pongo a la misma altura que él, ¿no? Entonces el necio dijo una necedad y yo le contesto, no seas idiota. Y nos hemos puesto los dos a la misma altura. El proverbio me dice, no le contestes al mismo nivel, contéstale como merece su necedad. Es decir, si merece una reprensión, yo no debo perder mi lugar y debo reprenderlo en ese sentido. Quiere decir que no es un juego de palabras lo que tiene el libro de Proverbios. Está marcando que muchas veces frente a un necio uno
tiende a decir una necedad peor. Y dice, no, tienes que tener cuidado con eso, hay que contestarle con sabiduría, a pesar de que dijo una necedad y que es un necio, ¿no? Hay que mostrarle, hay que confrontarlo con su propia necedad. Ustedes saben que los hombres tratan siempre de acumular experiencia. Los filósofos, los científicos, lo técnico, es una acumulación de experiencia. Esta es la característica de la cultura occidental, que no la tiene la cultura oriental, por ejemplo. En la cultura oriental, cada filósofo hace su filosofía solo. En cambio, en la cultura occidental, el que va a filosofar primero estudia a los otros filósofos que están antes que él. Es decir, busca, porque nosotros sumamos conocimiento, vamos sumando conocimiento. Es una característica de nuestra cultura, es una característica de Occidente, el hecho de sumar conocimiento. Y si ustedes quieren conocer algo más de esto, el libro de Max Weber, El nacimiento del capitalismo y la ética protestante, en el prólogo él explica este proceso de acumulación que realmente hay de experiencia. En ese aspecto, el libro de Proverbios es la acumulación de conocimiento espiritual, porque los proverbios nacen, nosotros los llamamos Proverbios de Salomón, pero ustedes han visto que de pronto aparecen otros nombres. Por otro lado, nosotros decimos Proverbios de Salomón, pero parece que lo que él hace es una compilación de lo que han escuchado de los sabios. Ustedes ven que de repente hay proverbios que se repiten en diferentes momentos, porque son como compilaciones, ¿no? Quiere decir que ellos escuchaban a los sabios. El otro día decía Moffat, que es uno de los sociólogos argentinos más interesantes, decía que él había ido a creo que a las islas de la Polinesia, dice, y observaba que el anciano iban a consultar al anciano como nosotros vamos a la biblioteca, ¿no? Dice, el anciano era la biblioteca, había que ir a preguntarle a él. Dice, porque él había acumulado sabiduría, se había preocupado por eso, porque entiende la ancianidad como eso, como una acumulación y un progreso para poder dar en la última etapa de la vida el conocimiento tamizado. Entonces la gente va y lo consultaba al anciano, y lo consultaba sobre la historia, sobre el pasado, pero también sobre cómo conducirse. Y él lo comparaba, por supuesto, con el mundo occidental, donde el asunto es totalmente diferente, ¿no es cierto? Donde al anciano lo mandamos a un geriátrico, lo metemos ahí y no lo vamos a visitar más. Es decir, eso forma parte de nuestra decadencia en todo esto. Quiere decir que lo que tenemos acá es también la experiencia de muchos hombres que han vivido y que Dios los ha, por supuesto, que los ha inspirado como para escribir todo eso y que nosotros lo tengamos aquí. Los tiempos modernos traen nuevos problemas. La ética que estudiábamos hace 30 años, los problemas éticos que estudiábamos hace 30 años, hoy son una risa frente a los desafíos éticos de esta sociedad que tenemos hoy. Los problemas morales de hace 30 años no tienen nada que ver con los problemas que tenemos hoy, ¿no es cierto? Si ustedes toman un libro de ética cristiana de hace 30 o 40 años, le van a dedicar un capítulo, por ejemplo, a la embriaguez, al problema del alcohol, un capítulo tremendo, y otro capítulo tremendo al tabaco. Esos son los grandes problemas éticos. Hoy los problemas éticos pasan por cosas que ni se le ocurría que podían llegar a pasar, ¿no es cierto? Es decir, ni se le ocurría al que escribía. Quiere decir que los tiempos modernos nos traen nuevos desafíos, y esos nuevos desafíos necesitan una fuente permanente y eterna. Y por eso estamos en el libro de Proverbios encontrando esa fuente eterna. Ahora, tercera pregunta, ¿y cómo alcanzar la sabiduría? Capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Lo dejamos ahí. La sabiduría no es la especulación humana, no es el hombre pensando, es el hombre tomando una base espiritual, y sobre esa base espiritual entonces después razona.
Para razonar siempre uno tiene que tener una base de revelación. Si no, el pensamiento se va para cualquier parte. Notablemente, la filosofía occidental, cuando deja la revelación en el Renacimiento y deja de creer en los absolutos, los filósofos avanzan y retroceden, avanzan y retroceden, avanzan y retroceden, hasta que llegamos al siglo XX y se niega el valor de la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la base sobre la cual razonar. Entonces, cuando yo leo el libro de los Proverbios, siempre hay una base sobre la cual está razonando. Dice muchas cosas que no están escritas en la ley, pero tiene una base de razonamiento siempre. ¿Cuál es la base de razonamiento? Acá lo leímos: si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos. Es decir, la base está puesta allí. No es la especulación humana ni es el conocimiento académico, sino es la revelación divina. Eso es la base. Ahora, sobre esa base de la revelación divina, entonces yo razono. El asunto es que muchas veces queremos razonar antes y no después. Le voy a explicar en una forma sencilla esto. Yo estaba en el Perú y me invitaron a hacer un viaje marítimo hasta unas islas que estaban ahí frente. No la veía y decía, es una cuadra debe estar. Entonces tomamos una lancha. Éramos el lanchero, el que llevaba la lancha adelante, y cuatro los que lo acompañábamos, 4. Subimos a la lancha, arranca del puerto y saca una cantidad de salvavidas y dice, todo el mundo se pone los salvavidas. Ahora, usted puede agarrar y decir, ¿por qué me tengo que poner salvavidas? Pero uno ahí no pregunta, uno se lo pone, y después que se puso el salvavidas, entonces pregunta. Primero acepta el asunto. ¿Por qué? Ese es un capítulo que me faltó en el último libro, pero eso es una aventura, fue una aventura, porque íbamos a ir en un gomón, y el gomón no arrancó, pero era terrible, porque le daban al motor y dice, pero ayer arrancó, ese día no arrancó, y entonces buscaron una lancha grande, y salimos en esa lancha grande, plana, pero resulta que cuando hicimos 200 metros, la corriente del Golfo y del Niño se cruzaron y la lancha empezó a saltar, pero saltaba por encima del agua y caía, saltaba y caía. Y yo dije, si hubiéramos venido en el gomón, yo no estaba esta noche acá, seguro. Pero el otro, sabiendo esto, dijo, pónganse los salvavidas. Todos estábamos con el salvavidas. Claro que si se daba vuelta la lancha, no sé qué hacíamos con el salvavidas, ¿no? Pero él marcó algo que él sabía y que nosotros no sabíamos, que ese día el mar estaba muy picado, y que las corrientes, hay 2 corrientes, la corriente del Niño y no sé qué otra corriente, se habían encontrado justo allí. Así que eso fue una odisea. Hasta tal punto que en un momento del viaje dijimos, no vayamos, paren, y él dice, no puedo dar vuelta, la lancha está allí y no se puede dar vuelta. Dice, deben 5 minutos más, y llegamos a la isla. Increíblemente, cuando pegamos la vuelta así, el mar estaba sereno. Pero el asunto es usted no le va a discutir a él el hecho de ponerse salvavidas, porque él es el que sabe. El mandamiento de Dios, primero hay que cumplirlo, después lo conversamos. ¿Me explico? Primero hay que cumplirlo, después lo conversamos. No es cuestión de que voy y mato a una persona y después me pregunto, ¿y por qué dice Dios no matarás? Ya es tarde. Tengo que no matar a la persona, ¿no? Estoy cumpliendo el mandamiento. Después me hago un montón de preguntas con respecto a eso. Pero el mandamiento siempre es primero. Yo digo que el libro de Proverbios está escrito por quienes ya tienen puesto el salvavidas. Y con el salvavidas puesto, diciendo, nosotros, esta ley se respeta en todos lados. Esta ley es permanente. Tengo el salvavidas puesto, bueno, ahora empiezo a conversar sobre todas estas cosas. Y entonces viene sí el razonamiento. ¿Por qué aconseja esto? ¿Cuáles son los peligros que si yo no cumplo esto puedo traer a mi vida? ¿Cómo puedo poner en práctica este principio? Pero lo primero que tengo que hacer es decir, esto me lo tengo que apropiar.
Este es un secreto a voces de la vida cristiana. Lo primero que hay que hacer es cumplir mandamientos. Después lo conversamos, pero eso tiene que venir después. El sabio tiene claro por eso que hay que priorizar lo que Dios dice. Prioriza la voluntad de Dios. Ahora, ¿y cómo me conecto con la voluntad de Dios? Sería la cuarta pregunta. ¿Cómo me conecto con la voluntad de Dios? Entonces vamos al versículo 2 del capítulo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces él viene diciendo, hijo, si recibieres mis palabras, etcétera, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Fíjense, vamos a ir un poco más adelante, al capítulo 23 de Proverbios. Le leo el versículo 12. Acuérdese usted lo que dice el versículo haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Capítulo 23, versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Vuelva para atrás en el capítulo 22, el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Usted se da cuenta lo que repite? Podemos encontrar. Hay una dupla que siempre se repite, que siempre habla del corazón y del oído, del corazón y del oído y el corazón. En todos los versículos está siempre así. Quiere decir que una de las cosas que está marcando es que el cristiano tiene una ley, obedece esa ley, pero para obedecerla, para apropiarse de todo eso, tiene que hacer funcionar dos cosas. Tiene que hacer funcionar el oído primero, tiene que escuchar. Nadie puede cumplir lo que no sabe. Y en segundo lugar, el corazón, que es la parte interna, que es toda la parte emocional, intelectual y volitiva. Lo que quiere decir que yo absorbo en primer lugar esto a través del oído, pero como dice Santiago, pero no sean oidores olvidadizos. Es decir, entró lo que decían nuestros padres, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Como si hubiera un túnel que conectara las dos cosas. Lo que quiere decir que lo que está diciendo es haga que eso baje al corazón y baje a la conducta. Y esta es la parte más difícil, es la parte más difícil. Si usted quiere un consejo general de todo lo que enseña Proverbios, vuelva al capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a preguntarle algunas cosas al texto. Vamos a preguntarle quién. Fíate del Señor de todo tu corazón. Es decir, la confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Quién? ¿Cuándo? En todos tus caminos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el camino fuera derecho. Se endereza en la vereda. Es decir, es muy sencillo. Dice, ¿quién confía acá? Segundo lugar, ¿cuándo? Siempre, en todos tus caminos. Vieron que hay gente que piensa que Dios trabaja sobre la parte espiritual nada más. Entonces cuando van a hacer un negocio, ¿no? O cuando van a... parece que se olvidan de la presencia de Dios. Dios no trabaja solamente en la parte espiritual, trabaja en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Entonces dice, fíjate que va de todo corazón, reconócelo en todos tus caminos, en todas las decisiones que hay que tomar en la vida. ¿Para qué? Porque Él los va a enderezar. Este es el secreto del libro de Proverbios. Acá está sintetizado todo lo que quiere decir el libro de Proverbios. Confía en todo para que todo salga derecho. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el problema principal? Capítulo 2, versículos 3 y 4. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra la tosudez, contra la cabeza dura, porque el problema no es la ignorancia. Ninguno de nosotros puede decir que ignora.
hemos leído el libro de Proverbios, hemos escuchado, ninguno puede decir que ignora. Fíjese, por ejemplo, el fracaso grande de la monarquía en Israel lo tuvo el rey Saúl. Él hizo fracasar el primer periodo de la monarquía, duramente lo hizo fracasar. ¿Por qué lo hizo fracasar? Si tenía al lado un hombre como el profeta Samuel que lo orientaba en todo. Él comenzó bien y hay un momento en que la soberbia pasó por encima, el camino propio pasó por encima del camino de Dios. Esto es la soberbia, cuando yo tengo un camino que va por encima del camino de Dios. Dios dice esto, pero yo tengo un camino superior. Y esto fue lo que él creyó. Dios había establecido una cantidad de cosas y él pasaba por encima de eso. Y eso lo llevó a un fracaso total, pero comprensible. No era ignorancia, era la rebeldía de él al principio de Dios. Por eso yo vengo diciendo en todo este mes, decía, me puede hacer sabio, no va a salir sabio, porque entre la sabiduría, ¿no?, el consejo y la realidad estoy yo, que yo lo acepto y lo hago bajar o no lo acepto. Y por último, capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Acá dice que hay dos cosas que tienen que estar siempre presentes. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la disposición para hacer el bien, para buscar el bien del otro. Es la disposición esa. Es la intención positiva del corazón frente al prójimo. Esto es la misericordia. Y la verdad. Y esta es la lucha más grande. ¿De qué es la lucha más grande? La lucha con la verdad. Todo el mundo tiene verdades y hace promesas que uno sabe que les están mintiendo, ¿no? Sabe que están mintiendo y mienten. Uno tiene que vivir en la verdad y tiene que decir la verdad. La verdad no es solamente lo que se dice con la boca. La verdad es lo que uno vive. Hay que vivir en la verdad, sin hipocresía, mostrar lo que somos. Y hay que decir la verdad, sin engaños, sin embustes, sin falsedades. Y cuando yo hago eso, entonces llego al versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el libro de Lucas, cuando se habla de Jesús, dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Las dos cosas. Es decir, Dios lo aprobaba y los hombres recibían la bendición de esa vida. Y eso es lo que hay que buscar. El cristiano tiene que tener como meta siempre, y esto es una cosa que se ha cambiado en el último tiempo, lamentablemente se ha cambiado, y por eso pasa lo que pasa, se ha puesto como meta de la vida cristiana el que quiero ser bendecido, quiero recibir la bendición de Dios. Cuando la meta de la vida cristiana tiene que ser quiero ser bendición para otro, que es distinto. Aquello de la oración de Francisco de Asís, no tanto ser bendecido como bendecir. Yo no puedo ser bendición para otro si primero no recibo la bendición de Dios. Pero muchas veces nosotros nos encerramos en que queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a bendecir a los demás. Y el objetivo de la vida tiene que ser siempre el último, ¿no? Este es el objetivo. ¿Hacia dónde apunta? A que mi vida
lo que yo soy, sea de bendición para el otro. Este tiene que ser el objetivo de la vida. No centrarlo en mí. El objetivo de la vida es recibir la bendición de Dios, es que Dios me bendiga a mí. No, el objetivo de la vida es ser bendición para el otro que está allí. Voy a traer una ilustración tan vieja que hasta me da vergüenza, pero la traigo. En Israel estaba el Mar Muerto. ¿Por qué el Mar Muerto? Si el río Jordán, que desagua en el Mar Muerto, tiene vida y tiene peces, ¿por qué llegan los peces al río Jordán y se mueren? Perdón, al Mar Muerto y se mueren. ¿Por qué las aguas del Mar Muerto tienen una cantidad de aceite y de sal, y esto lo probé personalmente, que usted se mete adentro y no puede sumergirse, porque flota? La persona flota naturalmente, no puede. Pero además no puede estar más de 10 minutos ahí, pero inmediatamente se le irrita la piel. ¿Por qué? Porque desagua el Jordán y no tiene conexión con el mar. Entonces el agua se queda allí. Y la evaporación, que es lo único que mantiene el nivel del Mar Muerto, la evaporación, es el desierto eso, hace que las sales se concentren. Entonces hay sales concentradas allí. Y el agua no se puede beber, es dañina. ¿Por qué? Porque entra pero no sale. Entra porque no sale. Y cuando la bendición entra pero no sale, termina siendo dañina. Cuando el objetivo es que yo reciba el agua y reciba la vida, pero no tengo el canal para darla, entonces me pasa como el Mar Muerto. El mismo río Jordán es el que alimenta el mar de Galilea, donde pescaban los discípulos. Es el mismo río. ¿Por qué podían pescar ahí? Porque el mar de Galilea está conectado, entra el agua y sale. Y entonces ahí puede haber vida. Y lo que estamos buscando al estudiar el libro de Proverbios no es tanto que Dios nos bendiga a nosotros como que podamos nosotros bendecir a los otros. Ser el canal por donde Dios pueda pasar la bendición para el otro. Y este tendría que ser el objetivo de nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.